Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con el tema que veíamos la clase pasada, referente a lo que es aspectos primordiales de la EFTA. Hablábamos en qué consistía la EFTA, en qué países la integraban, cómo estaba conformada, y dentro de los aspectos que nos hicieron falta por terminar de ver, tenemos lo que es algunas de sus reglamentaciones comerciales hacia otros países o que tienen con otros países, y vamos a ver algunos de sus tratados más importantes. Y vamos a ver las características sí, más sobresalientes de estos tratados que les estoy comentando, ¿no? Entonces, bueno, eh, voy a empezar a compartir la pantalla, por favor. Bueno, eh, la clase pasada nosotros luego que veíamos lo que era la AFTA, bueno, la EFTA, perdón, o también llamada AELC, ¿no? Dependiendo si está en inglés o en español. Entonces, bueno, vamos a ver hoy lo que es más bien los requisitos, la documentación y los procedimientos de comercio. En este caso, ¿cuáles son los documentos más relevantes o los más importantes? Tenemos en primer lugar la declaración de aduanas, la factura y la factura pro forma, referencia de comprador, referencia de consignatario y documento vía transporte. Es muy probable que todos estos documentos ustedes ya los conozcan, puesto que en sus diferentes asignaturas previas ya han visto, ¿no? De qué trata y qué documentos son los documentos necesarios para la cuestión comercial. Aquí tenemos en primer lugar una factura pro forma, es aquella que ya tiene más o menos una estructura y solo es cuestión del llenado correspondiente, ¿no? Obviamente nos da los datos del vendedor, una empresa que vende, su ubicación, domicilio fiscal, y tenemos por el lado de a quién le vende. Entonces, también tenemos sus datos, registro federal de causantes, por ejemplo, ubicación, luego describe la operación de la que se trate. Luego más adelante viene la descripción de la venta, que es en unidades, precio, si tiene impuestos y el total, ¿no? Precio por unidad y luego por el total de cada unidad de las que son, ¿no? Un total general. Y posteriormente indica si el pago fue hecho en cuántas exhibiciones o demás. Como ustedes saben, la factura es el documento que ampara la venta de un producto. Y una factura no es entregada si obviamente el producto no está cubierto. O sea, no te pueden dar una factura si estás pagando algo a crédito. ¿Por qué? Porque al darte la factura automáticamente están diciendo que ya está saldada la deuda. Y obviamente no te van a soltar una factura si es que tú tienes una deuda. Hasta que tú liquides, de esa manera te dan la factura. Mientras te pueden dar una carta factura, que es un documento que dice que estás en un proceso de transición para la posesión de un determinado bien, pero que este documento no funge como una factura. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una deuda, ya sea con la empresa que debes o estás pagando a plazos, ¿no? A meses, como se le dice. Entonces, bueno, aquí está la factura pro forma, aquí la tenemos. Y bueno, algunos documentos relevantes también es la nota de consignación, lista de empaque, certificado de inspección previa, carnet ATA y documento de certificado de origen. Pregunta, compañeros, ¿qué es un carnet ATA? Eh, ¿Alguna vez han escuchado hablar qué es un carnet ATA? ¿A qué se refiere un carnet ATA? No, profe. Nunca, bueno, muy bien. Un carnet ATA, compañeros, es aquel documento cuando ustedes requieran trasladar una mercancía hacia, por ejemplo, en el caso de México, hacia México, ¿no? Y que venga de cualquier otro país, que estén estos dos países, o sea, México obviamente sí está, pero el otro del que vayan a traer la mercancía también esté dentro del sistema ATA. Eh, Cuando ustedes quieren importar temporalmente lo que son mercancías, equipos profesionales, muestras comerciales, equipos para ferias, por ejemplo, exposiciones, congresos y demás,
podrán ustedes solicitar lo que es un cuaderno ATA o la expedición de un cuaderno ATA. ¿Para qué? Para simplificar el proceso, liberar el pago de impuestos en destino y origen. Es decir, si el producto tuviera un arancel del país que lo vamos a traer hacia México, libramos ese arancel y cuando vaya a estar previo su llegada a México y tenga un arancel, liberamos ese arancel y obviamente liberamos los de vuelta. Es decir, cuando salga de México y cuando vaya a entrar al país de donde salió. Entonces, un carnet ATA es este documento, ¿no?, que nos va a amparar las exportaciones o importaciones temporales. Ustedes vieron en algún momento los regímenes aduaneros y había uno que dice exportación, importación temporal. Bueno, esa exportación e importación temporal nunca se los dicen, pero yo se los estoy diciendo, se ampara en un carnet ATA. El carnet ATA será el documento encargado de amparar esa parte. Obviamente todo esto está consagrado en la regla 3.6 de las reglas de carácter general de comercio exterior. Ahí está en el 3.6, justamente habla del cuaderno ATA, el cuaderno verde o cuaderno ATA. Entonces, bueno, obviamente ustedes tienen que obtenerlo y buscarlo y dependiendo por qué aduana vayan a sacarle producto, es donde tendrán que tramitar ese cuaderno ATA. ¿Quién es la autoridad encargada? La Canaco, que pertenece al SAT, obviamente. Entonces, bueno, ellos son los encargados de darnos este carnet ATA. Entonces voy a pasar lista rápido y regreso a donde estoy. Judith. Ábalos Varela. Presente, profe Judith. Correcto. Presente, presente. Ah, Muy bien, no gracias. podía prender mi micrófono, profe. No, gracias, Adrián. Alba. Giselle. Presente. Gracias. Karime. Presente. Gracias, Karime. Monse. Presente. Gracias, Nayeli. Presente. Wendy. León Cerón. Martínez Reyes. Mejía Villaseñor. Presente. Muy bien. Pedraza. Presente. Muy bien. Nancy. Presente. Armando. Rivero. Geraldine. Orland. Presente, Dred. profe. Ok, Dred. Presente. Muy bien. Bueno. Profe, me saltó Miranda. Miranda Yáñez. Ah, sí. Daniel Nadil. Correcto, sí. Sí, me lo salté, pero sí le había. No prendí mi micro, profe. León Cerón. Ah, ok, perfecto, León. Gracias por avisarme que sí estaba conectado. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos. Ya mencionamos lo que es el cuaderno ATA. Explicamos a qué se refería el cuadernito ATA. Entonces, bueno, podemos continuar. Voy a seguir donde estaba compartiendo. Bueno, de ahí en fuera los demás documentos, pues ahorita vamos a explicar de qué tratan. Aquí están. El documento de certificado de origen, que es aquel que acredita que un documento, es más bien que una mercancía, proviene de determinado lugar. Es decir, avala que en efecto el producto que se está importando o exportando proviene de ese lugar. Pregunta, compañeros, ¿para qué servirá un certificado de origen? ¿Cuál es el objetivo del certificado de origen? ¿O para qué sirve? Pues como lo dije, para comprobar de dónde viene, ¿no? Ah, bueno, esa es la función, sí, para comprobar de dónde viene. ¿Y cuál sería la funcionalidad que tendría que comprobar de dónde viene un producto? O sea, ¿qué sería lo beneficioso o la ventaja de comprobar de dónde viene un producto? Normalmente es por la calidad, ¿no? Por la calidad, es una propiedad muy importante la calidad del producto
Y sobre todo, ¿para qué? Para gozar de algunos privilegios que haya con, En este lugar. en ese lugar exactamente, con las cuestiones de denominaciones de origen, o si un producto viene de algún lugar que tenga tratado con otro, hay un trato preferencial. Entonces, para eso sirve el certificado de origen. Ujú. En el caso de Europa es el EUR1, el formato que se ocupa para hacer la declaración de origen. Ujú. Bueno, seguimos. Bueno, algunos procedimientos de importación. Tenemos la lista de verificación para las transacciones de comercio internacional, los socios comerciales, mercancías y contratos generales. Para contratos generales tenemos varias instancias que nos pueden apoyar en este sentido. En primer lugar tenemos a ProExport. ProExport es el equivalente a lo que era ProMéxico, aquí en nuestro territorio, Juriscol y la Comisión de Naciones Unidas, ¿no? Son las, o más bien, son las que se encargan de realizar estos contratos, ¿vale? Ahora, dentro de los procedimientos de importación, compañeros, es importante que siempre quede asentado la cuestión de los términos de entrega. Eso de los términos de entrega, pues ya lo hemos mencionado. ¿A qué se refiere? Que son lo que ampara los Incoterms. Es decir, yo como vendedor, hasta dónde me comprometo, cuáles son mis responsabilidades, y tú como comprador, a dónde o a dónde termina mi responsabilidad como tu vendedor, y tú como mi comprador, a partir de dónde tomas partida en este proceso. Luego tenemos las ventas y compras, seguros. Seguro es muy importante, acuérdense que no se mueve la mercancía si no lleva seguro, y la parte de la reglamentación que ya mencionábamos. Ahora, en cuanto al mercadeo de productos y servicios, aquí yo les estoy mostrando un directorio de exportadores, ¿no? De EFTA, que ellos pueden, ustedes pueden entrar a estos sitios que yo estoy poniendo aquí en la página, donde pueden corroborar algún directorio de exportadores, es decir, las personas, las empresas que se dedican a exportar de estos territorios, que es la EFTA, se encuentran en estas páginas. O sea, ustedes pueden entrar a Export Norway, ¿no? Noruega, que es, ya sabemos que es parte de la EFTA, y va a estar su directorio de exportadores. En el caso de México, compañeros, ¿dónde podemos consultar el directorio de exportadores de México? Compañeros, en México, ¿dónde podemos checar esa información? Compañeros, ¿dónde podemos checar en el caso de México? ¿Dónde está esa información? ¿Cuál, profe? Perdón. ¿Dónde podemos encontrar en el caso de México el directorio de exportadores? Es lo que les preguntaba Alba. En el caso de México, ¿dónde podemos encontrar esa información? ¿O cuál es el equivalente a estas páginas de la EFTA, que son los exportadores? En el caso de México, ¿quién es su equivalente o dónde podemos encontrar esta información? El padrón de importadores y exportadores. ¿Correcto? ¿Y en dónde más? En esa es una, ¿y en dónde es el otro lugar? En la ANIERM, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Sí, sí conocen la ANIERM, ¿verdad? Sí la han trabajado alguna vez, ¿no? Para saber dónde está la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Ahí es donde podemos encontrar, en el caso de México, todos aquellos que estén registrados para realizar exportaciones o importaciones, ¿no? Dependiendo de qué se trate. ¿Para qué o qué funcionalidad tiene un directorio de exportadores o de importadores? ¿Cuál es la funcionalidad o la función primordial? ¿Cuál es? Bueno, concentrar todos aquellos lugares que sean seguros para realizar una exportación o importación y no caer en fraudes, ¿no? Que a lo mejor alguien te vende la idea, yo te voy a ayudar a exportar tu producto, tengo experiencia, ok, entonces a lo mejor te puede dar mucha confianza, pero si no lo conoces, es muy probable que sea un usurpador de funciones. Entonces, para evitar esto, buscas si está registrado en el directorio. En efecto, para entrar al directorio tienes que cumplir con requisitos, demostrar, comprobar
Entonces, sabes que está en un directorio bien registrado y todo, sin problema puedes realizar el procedimiento con esa empresa. De lo contrario, si no está registrado, obviamente, pues, en primer lugar, te están mintiendo. Y en segundo lugar, puede ser víctima de un proceso, no sé, de robo, ¿sale? Entonces, bueno, esas páginas yo se las recomiendo. Me gustaría que las copiaran. ¿Por qué? Porque cuando más adelante quieran buscar exportadores en esta región, ¿no? Entonces pueden entrar a estas páginas, ¿no? Son, obviamente cada una empieza igual de las de aquí arriba, Export Noruega, ¿no? Y así, Liechtenstein, Islandia, Suiza, y así pueden ir checando cada una de estas. Entonces ustedes podrán verificar esta información que yo les estoy comentando. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el holding? ¿O a qué se refiere la palabra holding? Les digo porque aparece abajo, ahí donde dice business to business, trade holding. ¿A qué se refiere la palabra holding? Espera. Correcto, espera, o sea, ¿qué hace una empresa que hace holding? ¿O cómo funciona el holding? Era, o sea, hace algo por otra empresa, ¿no? Algo así. ¿Cómo, perdón, a ver, no lo escuché? Que una empresa hacía algo por otra empresa. No recuerdo cómo era. No, a ver, siga, va bien, díganos. Es que Ok, no recuerdo nada más. ok, muy bien. Bueno, ¿qué es el holding, compañeros? Es una organización económica que controla una serie de compañías, ¿sale? O sea, una gran empresa controla varias, por ejemplo, lo que hace P&G con todas sus empresas, de Nestlé y demás, las que otras mencioné, PepsiCo y demás. Entonces, hace holding. ¿El holding quién es? P&G. Y tiene sus subordinadas, que son las otras marcas. Obviamente, cada submarca o cada empresa subordinada tiene personalidad jurídica propia, pero no decisión. La decisión la toma la primordial, la principal, que es P&G. Entonces, eso es el holding, ¿sale? Para que lo sepan, porque es una palabra muy usada en comercio, el holding, que a veces no se entiende bien el significado de esta palabra. Entonces, el holding nos sirve también para ver quién es la matriz y quiénes son sus submarcas. Eso es importante que ustedes también lo conozcan. Y bueno, les decía yo, estas cuatro pues son los sitios oficiales de cada uno de los países que integran la EFTA. Y aquí vienen algunos otros sitios exportadores donde nosotros podremos conocer esta información. Digo, no está por demás que en sus ratos libres entren a este directorio de exportadores de la Unión Europea, específicamente de la EFTA. Ahora, en la cuestión de la logística y el transporte. Bueno, hablamos, o más bien hemos hablado siempre que la logística y el transporte son elementos clave para lograr una exportación exitosa y sobre todo competitiva, ¿no? Donde obviamente garanticemos un precio justo, tiempos de entrega más rápidos, ¿no? Acuérdense que la competitividad muchas veces viene dada por eso, por el precio y el tiempo de entrega. La cantidad de mercancía que mueve un puerto, por ejemplo, es una característica de la competitividad. Y dentro de esto, vemos las modalidades que existen. Terrestre, aéreo, marítimo y combinado. Dentro de este combinado existen dos categorías. Multimodal. ¿Y cuál es la otra, compañeros? Intermodal, ¿verdad? Y obviamente pues ya también las vieron, saben de qué se trata, que la multimodal combina a dos o más de ellas. La intermodal se apega justamente a lo que es terrestre con ferroviario. En este caso, cuando ocupamos, por ejemplo, el ferrocarril y después de ahí se sube a un camión, por ejemplo, ese movimiento es intermodal. Cuando viene, por ejemplo, en un buque y se sube a un camión y luego llega a vehículos más pequeños, estamos hablando de un multimodal. Entonces,
Es importante que en este sentido ustedes conozcan la diferencia que existe, ¿vale? Ahora, ¿quiénes son los interlocutores? Pues los involucrados en estos procedimientos. En este caso tenemos los transportadores, que pueden ser los ferrocarriles, camiones, aerolíneas y demás líneas navieras. Y tenemos lo que son los agentes e intermediarios. Ellos también forman parte de esto. Un intermediario puede ser un trader, ¿no? Entonces, bueno, copien esto para que podamos avanzar. Les doy un minuto para que podamos continuar. Bueno, seguimos entonces, ¿no? Ya mencionamos esto, podemos yo creo que continuar, estamos en buen tiempo para seguir avanzando. Ahora, vamos a ver lo que es el transporte terrestre. Puede abarcar desde tren o camiones por carretera, la alternativa combinada que yo les mencionaba, ¿no? Referente a cuando tú usas dos o más transportes. Y bueno, algo que es muy recomendable y que creo que estamos conscientes de que esto se debe hacer, es firmar un contrato, ¿no? Un contrato que ampare lo que son los bienes, los tiempos de entrega, responsabilidades en las que cada quien incurre, seguros y costos. ¿A qué se refiere con costos? En caso de un siniestro, ¿cuánto paga el asegurado de prima por la reparación total del daño? ¿Y hasta qué porcentaje te cubre tu seguro? También es importante esto. Obviamente dentro de responsabilidades también tiene que ver con qué tipo de siniestro suceda. Por ejemplo, si hubo un mal manejo de la carga, si no tuvo cadena de frío adecuada, si por ejemplo el producto fue objeto de vandalismo o dependiendo qué cubre el seguro que tú estás contratando, será el nivel de protección que tú tengas. Ujú. Ahora, dentro de los documentos, tenemos que para carretera, en el caso de Europa, es el Forwarding Note. En el caso de tren, es el documento de carga SIM, que igual obviamente es un Forwarding Note y un Railway Receipt. En el caso de carretera tenemos a unos y en el caso de trenes tenemos a otros. Ese es el nombre exacto de los documentos en ese lugar, es decir, en los territorios de EFTA. Así es como le vamos a llamar a la famosa guía o carta aporte, ¿no? Aquí se le llama de otra manera. Además de que hay que tener en cuenta que bienes no pueden ser transportados en tren, ya sea por la peligrosidad que tienen o por si son perecederos, por ejemplo, o son artículos muy valiosos, pues obviamente el tren es el menos recomendable para estos productos. ¿Por qué? Porque pueden sufrir algún tipo de daño. Entonces, por favor, copien y para que continuemos.
Bueno, seguimos entonces. Ahora, en la cuestión aérea, lo que les comentaba yo hace ratito, ¿qué tipo de mercancías pueden llevarse? Mercancías que a lo mejor sean livianas, pero valiosas, o sea, de muy alto costo, que sean perecederas o que sean frágiles. ¿Por qué? Por la cuestión de la manipulación. Ustedes recordarán que si una mercancía es muy frágil, el hecho de estar sufriendo muchos movimientos provocará que se rompa, se desarme o sufra algún otro tipo de daños, con lo cual provocaría todo un procedimiento. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, al dañarse la mercancía, eh, pues eso causará disgustos entre los agentes involucrados, obviamente. ¿Por qué? Porque esperan recibir su producto en las mejores condiciones. En la cuestión de las aerolíneas, agencias de carga, no es necesario, pero es recomendable que sean pertenezcan a la IATA. Yo sé que ustedes también saben lo que es la IATA, la conocen, ¿no? ¿Qué documentos se requieren? La guía aérea o la Airwheel Bill, carta de instrucciones. ¿Qué es la carta de instrucciones, compañeros? Cuando determinada mercancía requiere condiciones específicas o las llamadas especificaciones de manejo. Que esté a tanta temperatura, que no se coloque de tal manera, que requiere algún cuidado, no se exponga a la luz, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todas esas indicaciones van en la carta de instrucciones. Y tenemos la factura comercial, commercial invoice, ¿no? Entonces, que es en inglés la traducción de factura comercial. Y bueno, tenemos algunos casos especiales cuando se trata, por ejemplo, de mercancías peligrosas, el certificado de animales vivos y la cuestión armamentista, certificación de armas y municiones. Son casos especiales donde, aparte de estos documentos que ya les mencioné, se tiene que anexar en el caso de una mercancía peligrosa una declaración. ¿Y para qué fines será? En el caso de un animal, certificado de animal vivo. En el caso de un arma o municiones o equipo para armas, hay que especificar exactamente con qué fines y, y así. Entonces, bueno, tome nota para que continuemos. Bueno, continuamos, compañeros, entonces. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Islandia, ¿no? Y en el aspecto del transporte aéreo. ¿Qué aeropuertos son los habilitados, ¿no? Para mercancías? Pues bueno, son los tres que están aquí en pantalla, ¿no? Keflavik, Reykjavik y Akureyri, ¿vale? Son los tres aeropuertos habilitados para el transporte aéreo en Islandia. ¿Qué aerolíneas? Bueno, la primordial es Icelandair. Ella tiene conexión con 22 ciudades de 12 países, entre los cuales están Alemania, España, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Ustedes deben tener en cuenta que la conexión es
distinto a vuelo directo. Entonces, bueno, es una consideración que yo les comento, la cual deben tener ustedes muy presente siempre. Listo. Bueno, cópienlo para que sigamos. Bueno, seguimos. Ahora, en el caso de Noruega, hay 50 aeropuertos disponibles para aterrizar, pero entre los cuales el más importante es el de Oslo, llamado el aeropuerto Gardermoen, y Torp. Son dos de los más importantes por su ubicación geográfica. Aquí hay un poco más de aerolíneas, está SAS, Bratains, Air France, British Airways, Continental, KLM, Aerogan, Cargolux Airlines International. Entonces, bueno, son sus principales aerolíneas que trabajan con el gobierno de Noruega en la cuestión del transporte. Entonces, bueno, tomen nota de esto también, muy importante. ¿Esto para qué sirve? Vamos a pensar en que, por ejemplo, alguien de ustedes quiere exportar a Noruega. Entonces, tiene que saber cuáles son los aeropuertos más importantes. Oslo y Torp. Ahora, ¿qué aerolínea voy a contratar? Obviamente tengo que contratar una aerolínea que opere en ese lugar. No voy a contratar una que no tenga operación ahí. ¿Por qué? Porque en primer lugar es inviable y segunda, porque no va a haber quien me haga el servicio. Por lo tanto, tengo que conocer qué aerolíneas y obviamente, si quiero hacer un proceso de exportación, pues lo puede hacer uno a través de la agencia que me va a ayudar a exportar. Ella se encargará de conseguirme el precio aparentemente mejor, o la otra es que yo directamente me ponga a cotizar en cada una y vea en cuál de ellas me conviene más. Esa es la otra. Pero obviamente no voy a poder cotizar si no conozco quiénes están ahí operando. Porque obviamente el universo es tan grande que sería imposible adivinar cuáles son. Obviamente, conociéndolos ya así como ahorita, pues ya es más fácil, ¿no? Ya el universo se reduce a 7 aerolíneas, de las cuales pues ya puedes presupuestar más fácil que de 200, ¿no? 180 que hay. Entonces, bueno, esa es la ventaja que tiene esto. Tome nota para que sigamos.
Bueno, avanzamos entonces. Ahora, en el caso de Suiza, tenemos 5 aeropuertos que son los más importantes, entre los cuales está Zurich, Kloten, Berna, Basilea, Mulhouse, Ginebra, Cointrein y Lugano. Entonces, son sus 5 aeropuertos más importantes. Sus aerolíneas que operan son Swiss International Airlines, Iberia, British Airways, Air France, Lufthansa y Polar Air Cargo, ¿no? Son sus 6 aerolíneas más importantes. Sus aeropuertos, pues aquí están, son 5. Así como aquí en México, ¿cuáles son los más importantes? El aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Guadalajara y el aeropuerto de Monterrey, por ejemplo. Son los más importantes en cuestión comercial. Así como aquí en México tenemos esos 3, ahí tienen esos 5. En México, si tuviéramos que poner qué aerolínea es la más importante, sería Aeroméxico, ¿no? Ujú. Tomen nota, por favor, para que podamos avanzar. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vamos con Liechtenstein. Bueno, aquí hay un dato importante, no tiene aeropuerto y el más cercano es el de Zurich. ¿Cómo llegar? Eh, puede ser por tren o por carretera. Esto es importante, ¿por qué, compañeros? Para que así sepan ustedes que Liechtenstein no cuenta con aeropuerto. Entonces, si ustedes quieren exportar a Liechtenstein y les digan sí, que aterricen en el aeropuerto de Liechtenstein, pues obviamente se los están vacilando. ¿Por qué? Porque no tiene aeropuerto. Sería llegar a Zurich y de Zurich moverlo por carretera o por tren a la ciudad de Liechtenstein. Entonces, bueno, aquí es un movimiento logístico interesante. ¿Por qué? Porque de a fuerzas requieren un segundo transporte, que es para llegar directamente al territorio. Entonces, en el caso de los otros, vimos que no es necesario un segundo transporte. Tú puedes, como responsabilidad, decir yo lo entrego en el aeropuerto, porque sí tiene. En este caso, no te puedes comprometer a un aeropuerto porque no hay. El más cercano está en Zurich. Aquí es importante que ustedes registren esto también. ¿Por qué? Porque de esa manera van configurando cómo se encuentra organizado el territorio europeo. Bueno, seguimos entonces.
Ahora, bueno, en cuanto al transporte marítimo, hay que ver si la contratación se va a hacer de manera directa o a través de agentes encargados, obviamente, de estos procedimientos. ¿Cuáles son los servicios que pueden ofrecer las navieras? Pues es el Conference Lines, Non-Conference Lines, Non-Vessel Operation Common Carrier y Tram Service. Pregunta, compañeros, ¿han escuchado alguna vez qué es cada uno de estos servicios? ¿Alguna vez han escuchado a qué se refiere? No, yo no, No, profe. no me Nunca, suena. nunca lo han escuchado, ni tampoco que es un tram service, tampoco han escuchado que es un tram service. No, bueno. Eh, como tarea, compañeros, van a eh, investigar a qué se refiere cada uno de estos servicios de las navieras. Ya son cosas muy específicas, compañeros. Ya es meternos a algo más específico. Entonces vamos a ver que hay dos tipos ahí en tram service. Tenemos lo que es el linear service y el tram service. Entonces, bueno, vamos a descubrir cuáles son cada uno de estos servicios, ¿no? Es importante que ustedes sepan, como gente casi licenciados en comercio, este tipo de servicios a qué se refiere. Digo, es importante que ustedes ya lo sepan, ¿no? De qué se trata. Entonces, bueno, la próxima clase, que es el día que lunes, ahora sí este lunes sí hay clases, entonces este lunes me van a hablar de estos servicios de las navieras, que es el Conference Lines, Non-Conference Lines, Tram Service y el otro que está ahí. Ahora, el transporte marítimo se rige de acuerdo a convenciones internacionales. Toma en cuenta tres que son las más importantes: la regla de la Haya, las reglas de la Haya-Visby y las reglas de Hamburgo. Son tres convenciones o conferencias que marcaron tendencia en lo que son los transportes marítimos. Entonces, ustedes también me tendrán que indagar qué es las reglas de la Haya-Visby y de Hamburgo. Entonces, por favor, copien esto para que, anótenlo bien para que lo puedan investigar. Les doy 3 minutos para que copien esto, por favor. Ya regresé, no sé qué pasó, se fue la señal o no sé, pero les comparto pantalla nuevamente. Sí, terminaron de copiar lo que es lo de tarea. Compañeros, sí, Ya, profe. perfecto, muy bien. Entonces, bueno, continuamos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, ¿qué documentos para el transporte marítimo se requieren? Tenemos el conocimiento de embarque, Bills of Lading, la hoja de ruta del mar, es como, por decir así, eh, las coordenadas que toma durante su trayecto marítimo, el manifiesto, las shipping notes, la orden de despacho y match receipt. Esto también tendrán que indagar ustedes y me dirán a qué se refiere cada uno de estos. El conocimiento de embarque, la hoja de ruta, manifiesto, shipping notes, orden de despacho y match receipt.
Entonces, bueno, esta es una gran tarea que tendrán que hacer para la próxima semana. Así como estábamos haciendo la primera unidad, lo que corresponde a las exposiciones que se hicieron, ahora en esta es una de las grandes tareas que compondrán lo que es la unidad número 2. Entonces, bueno, anótelo también, por favor, para que sigamos. Profe, pero ahí también quiere nada más que investiguemos qué es cada cosa. Sí, por favor, señor, investigar, por ejemplo, qué es un conocimiento de embarque, qué es una hoja de ruta de mar. Hay cosas de aquí que no han visto, por ejemplo, una hoja de ruta de mar. Es importante conocer qué es un manifiesto, una orden de despacho y un mate receipt. Son documentos ya muy específicos que la Unión Europea requiere. Entonces es lo que hay que investigar, por favor. Y lo quiere en forma de diapositivas o algo así. Bueno, sí, o pueden hacerlo en un PDF así bonito para que al azar expongan unas 3 personas y nos comenten al respecto del tema. Ok, profe. Por favor, Villaseñor. Entonces tome nota. Me dicen cuando podamos continuar, por favor. Ya, profe. Perfecto, muy bien. Gracias, compañeros. Entonces, bueno, seguimos. Mm, Bien, vamos a lo que es Islandia, ya lo trabajamos. No, vamos a lo que son los puertos. Hace rato vimos los aeropuertos, ahorita vamos a ver los puertos húmedos, ¿no? O simplemente puertos, como se les conoce. Vamos a ver que aquí tenemos más de 50, obviamente vamos a destacar. En Islandia tenemos Keflavik, que es el similar a Najarovik y Helmvik. Cualquiera de los 3 nombres recibe ese puerto. Luego tenemos el de Reykjavik, Akureyri y tenemos este otro. En cuanto a agentes y navieras, tenemos a Eimskip, Samskip, Maritrans y SEM-EA. Entonces son estas 4 navieras, perdón. Y estos de los 50 aeropuertos, de los 50 puertos, perdón, estos 4. Obviamente, porque tienen tantísimos puertos Islandia, pues porque es una isla. Entonces, tiene todo lo que lo rodea es mar. Es normal que tenga tantos puertos. Tomen igual nota de esto porque van conociendo la geografía muy específica y dónde está toda la logística y la infraestructura. Es muy, muy importante que ustedes sepan, ¿no? No, pues aquí está esto, esto y esto. En este otro tenemos a este y este y este. Por favor, un minuto y seguimos. Bueno,
Me parece que podemos continuar, ¿verdad, compañeros? ¿Es correcto? Sí, profe. Bien, muy bien. Ahora, en el caso de Noruega tenemos que dentro de sus principales puertos tenemos a Oslo, Bergen, Alsund y Lasvik. Son sus 4 principales puertos. Ahora, sus navieras. Tenemos Unifeder, Color Line, Stema Shipping, SEM-EA, Maritrans, Europe West Indies y Mediterranean Shipping Company. Entonces, bueno, aquí aparece ya una muy importante, Mediterranean Shipping Company, que es la de MCM, no, MCC, que es como unas pequeñas olas. Y Europe West Indies, esta para que se den una idea, históricamente tiene una importancia. No sé si alguna vez escucharon de la Compañía de las Indias Orientales. Entonces, bueno, así como existía la Compañía de las Indias Orientales, también existía la Compañía de las Indias Europeas. Y aquí está, Europe West Indies. Entonces, bueno, ténganlo presente también eso. Cópienlo para que continuemos. Bueno, continuamos, compañeros. Entonces, vamos con el siguiente territorio, que es Suiza y Liechtenstein. Obviamente, esto los juntamos porque pues no hay mucha alternativa en cuestión como los otros dos, pero aquí tenemos transportes combinados y aquí aparece otro tipo de medio de transporte fluvial, que puede ser por el río Rin hasta el puerto de Basilea. Entonces, bueno, ¿se acuerdan cuando veíamos los ríos el cuatrimestre pasado y que mencionábamos, bueno, había algunos ríos y su importancia, todo eso que veíamos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí nace otra vez esa importancia. ¿Por qué? Porque podemos saber canales de comunicación. O sea, si ustedes recordarán, vimos los ríos de Europa. Entonces, haciendo memoria, pueden ustedes comprender que el río que atravesaba del Rin venía por la parte del mar que está por encima de Alemania, bueno, por toda esa parte arriba de Francia y Alemania, ahí entre el río Rin, y ese puede conectar al puerto de Basilea. ¿Qué agentes y navieras conocemos? Pues aquí está Mediterranean Shipping Company, Contrans y Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd pues también es muy conocido, ustedes ya en algún momento hemos hablado de ella, entonces pues sin ningún problema. Copien y seguimos. Seguimos entonces, bueno. Aquí está lo que yo les mencionaba hace ratito, lo que es el directorio de exportadores. Si ustedes entran a los sitios web que yo les mencioné, ven que empezaba como sports y venía elpaís.com. Y así cada uno, miren, aquí está, de Suiza, de Liechtenstein, de Noruega y de Islandia.
Y así es como van a poder visualizar. Miren, les voy a aumentar el zoom. Cada uno de los sitios web que les mencioné. Aquí está su directorio, su ubicación, los servicios que ofrece cada uno de estos. Entonces, bueno, aquí está importante. Esta es una visualización de los portales que yo les mencioné y de los otros que estaban ahí. North Trade, Iceland Trade, el de Business to Business, aquí está. Y así cada uno. Entonces, bueno, por aquí creo que tenemos otro, arriba. Aquí está, Business to Business Trade Holding. ¿Ya vieron? Aquí está. Están todos los sitios de los links que les pasé hace ratito para que ustedes puedan visualizar de alguna manera estos portales. ¿Listo? Ahora, bueno, ¿qué pasa cuando nos apartamos un poquito de la parte comercial y nos vamos a la parte económica, las políticas económicas? En este caso, una política económica tiene que ver con la inversión extranjera. El país destino, cómo se comporta ante la inversión extranjera. Como ustedes saben, la inversión extranjera juega un papel muy importante porque es un componente primordial del PIB. Más o menos el 23% del PIB de una economía, o sea, una cuarta parte, vamos a redondearlo, es inversión extranjera. Entonces, es muy, muy importante, ¿no? La inversión extranjera. Entonces, bueno, en el caso de Islandia, vamos a ver que no tiene control de cambios, ¿no? El principio de libertad de inversión para no residentes, pues, o sea, como no residente, puedes invertir en casi cualquier cosa, excepto en acuicultura y pesca, o sea, no puedes ser un inversionista en ese sector, tampoco en la energía hídrica o geotérmica. Si eres inversionista en una aerolínea, es máximo el 49%, no puede ser un socio mayoritario, hay autorización para empresas limitadas, y por ejemplo para propiedades o bienes raíces, tienes que ser residente, o sea, tener una, por ejercer una nacionalidad, una doble nacionalidad para que tú puedas adquirir una propiedad. Ahora, el trato que se da a los extranjeros es de tipo nacional. Una sucursal de extranjeros debe registrarse. El impuesto de la renta varía según el tipo de sociedad. Y todas las sociedades deben registrarse, sean extranjeras o nacionales. Entonces, la parte de la inversión extranjera, así funciona en Islandia. Por favor, tome nota y seguimos. Un minuto más y avanzamos. Bien, seguimos. En el caso de Noruega es algo similar, por ejemplo, puedes invertir en casi cualquier cosa excepto en agricultura y pesca. Aquí en este caso no hay límite en la participación en las sociedades, es decir, puede ser más del 49%, no que en el anterior el tope era 49%. Tiene acuerdos para evitar la doble tributación, es decir, para que no pagues dobles impuestos. Hay una total libertad cambiaria, es decir, no hay banda fija de precios ni de tipos de cambio. No controla los pagos de dividendos ni giros de los inversionistas, pero hay que registrar las operaciones, es decir, es más holgado en el sistema tributario. Aquí pues hay también sociedades limitadas, públicas o privadas, anónimas, colectivas, unipersonales,
y agencias, ¿no? Entonces, bueno, para crear una entidad económica, o sea, una empresa, solo se exige el acta constitutiva, los estatutos y la inscripción en el registro. De ahí en fuera no requiere ninguna otra documentación. Así es como funciona en el caso de Noruega. Bueno, seguimos. Tenemos lo que es Suiza. Aquí también tiene sus particularidades en el caso de la libertad de empresa y libre mercado. Es decir, el gobierno interviene poco en la economía, no hay incentivos a la inversión extranjera, puedes invertir en cualquier sector siendo un extranjero. Eh, para conducir un negocio se requiere permiso de trabajo, o sea que tengas permiso para elaborar en Suiza. El tipo de sociedades que se manejan son anónimas, limitadas, colectivas. Las juntas directivas deben tener mayoría de ciudadanos suizos, ¿no? Eso es importante. O sea, en la cuestión de el consejo de administración, por ejemplo, una empresa tiene que ser mayoritariamente por suizos, ¿sale? La libertad es cambiaria totalmente, es decir, no hay tipo de cambio fijo, sino es a cómo va corriendo. Obviamente eso tiene congruencia. ¿Por qué? Porque si dice que es libre mercado, entonces pues no interviene el gobierno, no fija un tipo de cambio. Hay una regulación contra el lavado de activos y para crear una entidad solo se exige la escritura pública de la Constitución y cumplir con la exigencia de capital mínimo y máximo por tipo de entidad. Dependiendo de la que se trate, será la cantidad que se requiera, ¿no? Pero también es un poco laxa en este sentido lo que es la inversión en Suiza. Bueno, seguimos. Ahora, en el caso de Liechtenstein, vamos a ver que es un paraíso financiero y fiscal, ya que el impuesto sobre la renta es del 15%. En el caso de México, por ejemplo, este impuesto es del 33%. En Liechtenstein es de menos de la mitad. Ideal para las compañías offshore. Pregunta, compañeros. ¿Qué es una compañía offshore? ¿A qué se refiere esta palabra offshore? Compañeros, ¿a qué se refiere la palabra offshore? Compañeros, ¿qué es una empresa offshore? Ni idea, profe. ¿No, nunca han escuchado hablar de lo que es una offshore? Bueno, ¿a qué se refiere la palabra offshore? Si lo tradujéramos así literal eh, del inglés sería fuera de lugar, ¿no? Entonces son firmas que están ubicadas en el extranjero y realizan operaciones que no están reguladas en el país de origen. O sea, pueden andar haciendo lo que ellos quieran, ¿no? Son anónimas, evaden impuestos, em, obviamente crean una compañía fantasma, por decirlo así, este, se echan mano de un abogado fiscal para que les ayude con la parte de cómo ir evadiendo impuestos
y en sí aparentan tener mucho dinero, ¿no? Ser poseedoras de una gran capital, pero en realidad no es así. Obviamente, pues el capital humano que trabaja ahí, pues no existe, no hay gente que trabaje, solamente es un mero disfraz de otro tipo de operaciones. En el caso del Liechtenstein, está permitido con que tú supuestamente abras una empresa, una compañía, y aunque no tengas nadie trabajando, no produzcas nada, pero sea dinero de procedencia ilícita, con el hecho de que tú pagues al gobierno el 15% de tus ganancias, puedes hacer con lo demás lo que tú quieras. Eso es un offshore. Pues, obviamente está abierto a inversionistas extranjeros. Las sociedades no se pueden manejar por una holding en Liechtenstein, aunque no realicen actividades aquí. Es decir, una simple casa, un simple cuarto puede ser tu gran empresa, aunque no realices operaciones ahí. Obviamente dijimos que era un holding, que es una que controla a varias y pone a las demás en diferentes partes. Obviamente para crear aquí una entidad se requiere su constitución y estatutos por escrito, y el nombre puede ser en cualquier idioma, más el tipo de sociedad correspondiente, ¿no? De anónima, asociación civil, sociedad cooperativa, etcétera, el nombre que tú le quieras poner. Ok, bueno, en el caso de Liechtenstein. Bueno, seguimos entonces. La cuestión de las visas, compañeros, es importante mencionar aquí esto. Perdón, en el caso de las visas, decía yo, es importante mencionar esto. Bueno, es importante tener en cuenta que para obtener una visa se requiere un pasaporte vigente del país del cual se es nacional. Bueno, aquí dije que es necesario que se realice con anticipación todo trámite correspondiente, ya que por regla general, para obtener una visa de cualquiera de los 4 países que conforman la EFTA, se necesita un pasaporte con una vigencia mínima restante de 6 meses. Es decir, si tu pasaporte vence en menos de 6 meses, no eres candidato a obtener una visa. Si tienes un pasaporte que obviamente tiene de cuando tramitas tu visa a cuando vence más de 6 meses, sin ningún problema lo podrás obtener. Entonces, bueno. En este caso, por ejemplo, las visas se tramitan en la embajada de este país, en tu país, obviamente, aquí en el caso puede ser de Colombia, en el caso de México, en la embajada de Suiza en México, y así. Bueno, obviamente como en el caso cuando uno tramita la visa para Estados Unidos, que hay por tipos y clasificaciones de acuerdo a la actividad que realices, en este caso también depende de la actividad a la que vayas, será el tipo de visa que puedes tramitar, en el caso de Suiza. Ahora, para Noruega, hay que tramitarla en la embajada de Suiza, de Suecia, perdón, que pertenece a los países nórdicos. Los países nórdicos, quienes son Finlandia, Suecia y Noruega, pero la encargada de tramitar la visa es la embajada de Suecia. Entonces, la embajada de Noruega como tal no realiza el procedimiento, ¿no? Y todo esto está amparado en el Tratado de Schengen. Ok. Ahora, aquí está, ¿no? Lo que les digo, que para una visa en Noruega se requiere ir a la embajada de Suecia. Ahora, en el caso de Islandia, por ejemplo, para tramitar una visa para Islandia, lo mismo, se requiere el pasaporte vigente y hay que hacerlo con anticipación, lo de los 6 meses que les mencionaba. Y en este caso, obviamente, se recurre igual al grupo Schengen para poder realizar la visa. En el caso de Liechtenstein, es la embajada de Suiza, es la que lleva a cabo las cuestiones de Liechtenstein. En este caso, ustedes aquí en México, si ustedes quieren una visa para ir a Liechtenstein, se tiene que tramitar en la embajada de Suiza. Ellos regulan lo que es Liechtenstein. O sea, como tal, no vamos a ir a la embajada de Liechtenstein en México. Eso no existe. Vamos a ir a la embajada de Suiza, donde ellos nos ayudarán a tramitar nuestra visa para Suiza y para Liechtenstein.
Bueno, seguimos. Bueno, esto son verificar que la documentación esté correcta, etcétera. Ahora, en el caso de los tratados de libre comercio, vamos a ver algunos, yo les mencionaba que vamos a mencionar algunos, con Corea, por ejemplo, que existen y así. Vamos a ver que han habido 4 rondas de negociación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, abrir espacios, puertas para mercados potenciales, para obtener el acceso a EFTA libre de arancel. Hay que otorgar algo a cambio de algo, es decir, puede ser que los países quieran negociar con ellos a cambio de que tengan el 80% de libre arancel, tú tendrás que dar a lo mejor el 100%, porque obviamente ellos están organizados, ¿no? Por el tipo de país que son, etcétera. Y bueno, bueno, sería, por esa parte sería todo. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que yo les mencionaba en un principio, que era lo referente al acuerdo que existe con, por ejemplo, con Corea del Sur, que es el primero de ellos. Lo voy a poner aquí. Aquí está el acuerdo con el Tratado de Libre Comercio Corea del Sur, con la Asociación Europea de Libre Comercio, la AELC, con Corea del Sur. ¿Cuándo entró en vigor? En 2006, ¿no? Donde en este caso se conforman por Corea del Sur y los países de EFTA, que es Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Y bueno, ellos se pusieron de acuerdo para eliminar los derechos de aduana en casi todos los bienes del comercio exterior, con la excepción de exportaciones agrícolas. Es decir, exportaciones agrícolas no se tocó en la negociación. Eh, Todos los productos exportados por Corea del Sur serán emitidos en los estados de la AELC en franquicia de derechos aduaneros. Este acuerdo aquí se aplica al comercio internacional de bienes y servicios, a la solución de diferencias, al acceso a la contratación pública y los derechos de propiedad intelectual. Aquí viene una muestra de cómo está el comercio entre estos y bueno, entre la EFTA y lo que es Corea del Sur, cómo se va a cabo la balanza comercial. No nos vamos a meter en esto, pues ya no hay mucho tiempo. Y cómo está la estructura de sus exportaciones e importaciones y en qué sectores son más fuertes. Entonces, bueno, en esto no nos vamos a meter. Solamente es importante que ustedes conozcan el tratado que se tiene, cómo funciona, ¿vale? Esto es con Corea del Sur. Voy a pasar a compartir otro, que es con, dame un segundo. El que es con Colombia, aquí está. Con Colombia, aquí está. Bueno, este entró en 2011, el TLC entre Colombia y los países de la AELC, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de este tratado? Es, en primer lugar, conseguir la liberalización del comercio exterior de productos y servicios, incrementar las oportunidades de inversión extranjera directa en el área de libre comercio, conseguir una mayor liberalización de los mercados en la contratación pública, promover la competencia en sus economías, garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se dan cuenta cómo hay puntos que están en común, lo que es la contratación pública, la propiedad intelectual, ¿no? Contribuir a través de la supresión de barreras al libre comercio exterior, el desarrollo armónico de este comercio mundial y garantizar la cooperación relacionada con el fortalecimiento de las capacidades comerciales. Bueno, aquí dice que el comercio entre Colombia y los de la AELC fue de 1.300 millones de dólares, positivo para la República de Colombia. Es decir, en este caso, ellos exportan más a AELC que al revés. Y bueno, algunos temas ya los mencioné. Aquí están, son los 5 temas que ya expliqué. ¿Vale? Entonces, seguimos. Vamos al tercero de ellos, que es con, un segundo, a uno muy importante con México.
Aquí está, en el caso de México, tenemos que todo eso está consagrado en el documento que se llama Lazos Comerciales, que se da entre lo que es México y los países de AELC, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles fueron algunas de los metas que se propusieron? Fue mejorar la inversión extranjera, eh, aumentar los flujos bilaterales de comercio e inversión, ¿no? Eh, y bueno, se llegó a la conclusión que tanto empresarios mexicanos y europeos están o cuentan con condiciones todavía más importantes para profundizar y ampliar las relaciones comerciales, sacando el máximo provecho a las ventajas comparativas que existen entre los sectores productivos. Nos menciona cómo fue el comercio bilateral, cómo ha estado y algunas de las exportaciones de México a ELC fueron de 655 millones de dólares. Para que se den una idea, es más o menos la mitad del comercio que existe con Colombia. En Colombia era 1.300 millones de dólares, aquí son 650, es la mitad más o menos, es casi la mitad exactamente. Es decir, para que se den una idea, el comercio de Colombia con AELC es el doble que el de México con AELC. O sea, en este caso, ahí Colombia nos lleva mucha ventaja en las negociaciones con AELC, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña monografía para que ustedes se vayan dando cuenta de estos fenómenos. ¿Ok? Entonces, seguimos. Vamos a pasar con otro tratado que existe, el número 4, que es con Perú. Tenemos el tratado con Perú, aquí está. Este entró en vigencia en 2010, ¿no? En la ciudad de Lima. Bueno, se firmó en Reykjavik y en Lima entra en vigencia el mismo año. ¿Cuáles fueron algunas de las asuntos a tratar? Primero, una zona de libre comercio, y los objetivos primordiales es lograr la liberalización del comercio en mercancías de acuerdo al artículo 24 del GATT. Lograr la liberalización en la cuestión de los servicios, eh, aumentar las oportunidades para inversión en la zona de libre comercio, en la cuestión de la contratación pública también, promover la competencia entre sus economías, asegurar la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, contribuir al desarrollo armónico del comercio y asegurar la cooperación. Básicamente son estos los acuerdos a los que llegaron. Y bueno, entre los acuerdos bilaterales sobre agricultura se llegaron a dos aspectos importantes. El primero es con el comercio electrónico y el segundo con los productos agrícolas específicamente, ¿no? Cómo se van a dar las negociaciones. Esto es otro muy importante. Seguimos con el número, déjenme ver dónde está. Con la India. Aquí está con la India. Acuerdo bilateral, la India con AELC. Vamos a ver que los objetivos primordiales es el comercio internacional de productos y servicios, flujos de inversión extranjera directa y otras áreas de cooperación, basados en un comercio bilateral de amplia base y acuerdos de inversión. Bueno, de los 4 que integran la AELC, el que mayor tiene relación comercial con la India es Suiza, de todos ellos, ¿no? El que tiene mayor actividad comercial con la India. Entonces, bueno, seguimos. Vamos a ver el que tenemos con Singapur. Ahora tenemos
con Singapur. Se van dando cuenta, es como que lo más primordial de cada uno de estos, ¿no? No me voy a detener mucho aquí. Creo que la explicación que hemos dado de AELC es muy amplia. Y bueno, este tratado entró en vigor en 2003, que establece en primer lugar una zona de libre comercio. ¿Y cuáles son los objetivos de este tratado? Bueno, vamos a ver que tiene que ver con la liberalización del comercio en algunos productos, desarrollo, bueno, promover igual el desarrollo eh, entre las economías de Singapur y los países de AELC, la cuestión de la contratación pública, lo mismo, la inversión extranjera directa. Aquí es importante mencionar que hay dos tipos de inversión, indirecta y directa, inversión extranjera directa e inversión extranjera indirecta. ¿Cuál es la diferencia? En que una es productiva y la otra no. La inversión extranjera directa tiene que ver mucho con la creación de empleos, de fuentes de trabajo, infraestructura física, telecomunicaciones, por ejemplo. Y aparte una inversión extranjera directa es una inversión extranjera de largo plazo. ¿Por qué? Porque establece, ¿no? Es productiva, va a crear. En cambio, una inversión extranjera directa es aquella que su paso por un lugar puede ser efímero, ¿no? O sea, no tiene una garantía, son los llamados capitales golondrina que en cualquier momento se van. Ahora, ¿qué buscan también? Garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual, eliminar las barreras al comercio y la inversión extranjera directa. Bueno, el comercio entre estos dos, entre AELC y Singapur, fue de 2.600 millones de dólares. Ahora, si seguimos haciendo nuestros comparativos, el intercambio comercial de AELC con Singapur es 4 veces el flujo comercial de México con AELC y es 2 veces el que tiene Colombia con AELC. Dicho de otra manera sería que el comercio o el flujo comercial entre AELC y Singapur es, o más bien el de México con AELC es una cuarta parte del comercio de Singapur con AELC, ¿no? Para que sea una magnitud de cómo estamos. El de México era de 650 millones, el de Colombia era de 1.300 y este es de 2.600. O sea, es un flujo comercial grande, amplio, el que se tiene. Bueno, y bueno, ¿a dónde se especializa más? En lo que es el comercio exterior de productos, servicios, la inversión extranjera, la competencia, las compras del sector público y los derechos de propiedad. Seguimos. Me parece que vamos con el último, con Canadá. Ya con eso terminaría, con Canadá. Bien, ahora vamos con lo que es Canadá. Vamos a ver que este entró en vigencia en 2009, entró en vigor en 2009. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, promover el desarrollo armonioso de las relaciones comerciales, asegurar condiciones equitativas de competencia para que no afecten al comercio y establecer un marco para una mayor cooperación, liberalización del comercio y la inversión extranjera directa, supresión de las barreras al comercio internacional bilateral. Y bueno, aquí también toma en cuenta lo que es los productos industriales, peces y productos marinos. Obviamente también toma en cuenta los productos agroalimentarios, ¿no? Y básicamente es en lo que se enfoca este tratado. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos y de esta manera estaríamos terminando esta parte de AELC, ¿no? La próxima sesión continuaremos con otro tema, me parece que es distinto, ya hasta esto de EFTA, AELC, como se le llama, ven que los dos nombres son indistintos. Creo que hasta esta parte cubre este contenido y creo que sería todo lo que veríamos. Creo que fue una explicación, considero amplia. Quedó muy claro qué es y cómo está integrado, cómo se relaciona Asia con los demás países y demás, ¿no? Entonces creo que hasta aquí alguna duda o comentario que quieran hacer, compañeros, díganme. Compañeros, ¿alguna duda o comentario? No, profe. No, No, ninguno. creo que no, profe. Bueno, No, creo profe, que todo bien. perfecto, compañeros, me parece muy, muy bien. Pues les agradezco mucho y nos vemos en la sesión del próximo lunes. Cuídense mucho y tengan un excelente fin de semana.
Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Gracias, compañeros. Hasta luego.